Buenas tardes a todos. Me olvidé apagar el celular por las dudas, como los cines. Vamos a hacer eso. Bueno, arrancamos hoy con la actividad del módulo 1 de esta capacitación para personal administrativo del Poder Judicial, edición 2018. Y estamos con el licenciado Jorge Mari, con la ingeniera Julieta Escudún, y bueno, mi nombre es Francisco Peusel y los tres pertenecemos a la Secretaría de Planificación y Gestión. Tenemos personas acá de Trelew, de Rawson, y por videoconferencia háganme señas si nos escuchan en Comodoro. Ahí los vemos. Y también lo tenemos a Puerto Madryn. ¿Sí? ¿Nos escuchan? Bárbaro. Háganos señas, así sabemos si están. Bueno, tanto en Puerto Madryn como en Comodoro ven la pantalla con la presentación. Sí. A mí chiquitito, que bueno, así aparezco un poco más flaco. Y después la presentación, que es lo más importante. Bueno, la presentación esta la vamos a subir al aula virtual, con lo cual si quieren tomar apuntes no hay ningún problema, pero también la van a tener en formato electrónico. Lo que le vamos a mostrar un poco cómo está dividido la actividad. Son 3 semanas este primer módulo, donde tenemos en la primera, donde vamos a presentar los objetivos del curso, bueno, presentarnos ya lo hicimos nosotros, el tema de la ley de Carta de Compromiso del Ciudadano, el tema después de partes interesadas, requisitos, que se lo va a tratar Jorge, después procesos, indicadores de proceso, hasta el ciclo de mejora. Eso nosotros lo que vamos a hacer hoy es una pequeña introducción para que ustedes después puedan ver en la semana 2 la lectura del material y hacer unas actividades prácticas aplicando esto que nosotros le vamos a comentar y hacer la introducción más lo que ustedes leen con la aplicación práctica de su trabajo, relacionándolo con lo que pasa en su puesto del día a día. Y en la tercera semana vamos a tener dividido la actividad para que ya empecemos a discutir y a ver qué dudas tuvieron, repasando el material que ustedes hicieron, un poco más una ida y vuelta, porque ya van a tener el tema bastante trabajado, bastante reflexionado. Ese es un poco el esquema de cómo organizamos el curso. ¿Dudas hasta acá? Bárbaro. Primer módulo, primera semana, introducción. No van a entender bastantes cosas, se van a ir con bastantes dudas, va a ser bastante información. Van a leer después ustedes en su casa, segunda semana. Si tienen dudas, tanto por el aula virtual, por el foro, o por correo electrónico o por teléfono, tienen para hacernos las consultas. ¿Tá? Aprovechenlo en Comodoro, aprovechenlo también en Madryn. Y después la tercera semana, sí, lo vamos a hacer esta discusión un poco más mano a mano. La idea es en Puerto Madryn ir para allá y hacer que la dinámica sea un poco más directa. Bueno, vamos a seguir avanzando. Planteamos tres grandes objetivos. El primer objetivo tiene que ver con la identificación del ciudadano como el beneficiario de todo lo que hacemos. Ese es el concepto para mí más importante, que nosotros tengamos en cada actividad que realizamos en el día a día nuestra visión, energías puestas en el beneficio del ciudadano. Cuando empezamos a entender eso y lo podemos hacer todos los días, nuestro trabajo cada vez va a ser mejor. Vamos a poder cuestionarnos un montón de cosas que por ahí no tienen sentido y lo hacemos en forma automática, rutinaria, en forma tradicional, y pensando siempre en el ciudadano, nos permite adaptar, modificar las cosas y mejorarlas. Para poder mejorar estas cosas vamos a ir al segundo punto, que es dar herramientas. Bueno, ya entendí qué es lo que tenía que mejorar, a quién estaba destinado esto, bueno, ver herramientas para hacer esto. Vamos a ver algunas pequeñas herramientas. Es bueno, cómo identificar estas partes interesadas, cómo entender sus requerimientos, entender que es un proceso de trabajo, ver cómo lo medimos con indicadores y cómo hacemos el seguimiento de esto y la mejora a través de un ciclo de mejora continua. Ese es el segundo.
Y estos últimos términos que utilizamos, mejora continua, indicadores, tiene que ver con prácticas de calidad. Como esas cosas que hacemos todos los días, le damos un nombre, que le hacemos sin saber que tienen ese nombre, y lo hacemos en forma sistemática y la compartimos y la vamos siguiendo en el día a día y a ver cómo van evolucionando. 3 objetivos. Volvemos. Foco ciudadano, para saber a dónde apuntamos, herramientas para poder mejorar y una sistematización de eso a través de herramientas de calidad y métodos de calidad. Bueno. ¿Dudas hasta acá? ¿Fácil? ¿Comodoro? ¿Madrid? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cholira? No, vamos. Bueno, antes que respondan algo, déjenos hacer la consulta. Todavía, por favor, no cuenten nada. Vamos a mostrarle una imagen acá, no comenten nada y vamos a hacer algunas preguntas. ¿Está? Levanten la mano, ¿quién cree que tiene menos de 40 años? Una persona, una en Comodoro y una en Madrid. Dije que no hablaran. Vamos con la consigna. ¿Quién cree que tiene menos de, cuando dijimos 40? 40. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Quién cree que tiene entre 40? Bárbaro. Entre 40 y 60. Bien. 6, 7. ¿Quién dice que tiene más de 60? Bien. Les digo una cosa, menos mal que no son jueces, porque hubiera sido todo un fallo muy dividido. ¿Está? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que ve? ¿Alguno que vio de 40? Vamos a preguntar acá presencial primero esto. De 40. ¿Alguien a quién vio de 40, menos de 40? Sí. ¿Cómo la viste? Yo veo como una mujer Sí. mirando como para atrás. Mirando como para atrás. ¿Puedo señalar algo? ¿Esto qué es de esa mujer? La nariz. ¿Nariz grande o nariz chica? Bárbaro. ¿Y esto qué sería de esa mujer? La oreja. La oreja. Bien. Ahora le voy a preguntar a Comodoro. ¿Alguien que haya visto a alguien más de 60? ¿Vieron lo mismo? Bien. Como metida entre los hombros. ¿Qué es de esa mujer que ven grande esto? A ver, bien abajo. A ver. ¿Ven una boca y una nariz grande? A ver, acá. ¿Acá la ven la boca? ¿Y acá ven la nariz grande? Bien. ¿Y este es como un pañuelo que tiene la señora? Bien. Le hago una pregunta ahora a todos. ¿Alguno cambió la idea que tenía ahora cuando lo mostramos? Bien. Le hago una pregunta a Puerto Madryn. Vamos a Madryn. ¿Alguno vio inmediatamente las dos mujeres? En Madryn, ¿vieron alguna vez las dos mujeres? Bueno, fíjense qué es lo que queremos mostrar con esto, que ante un hecho tan simple, algo tan fácil, tan objetivo, algo fijo, algo estático, no se mueve, que lo pueden mirar todo el tiempo que quieran, todos tenemos muchas opiniones diversas. Fíjense cómo la realidad puede tener distintas miradas. Alguien ve a una mujer joven, otro ve a una mujer vieja, alguien ve a las dos personas al mismo tiempo,
alguien ve una y después ve la otra. Entonces, lo que queremos hacerlo es reflexionar cómo esto nos pasa a nosotros en el Poder Judicial en las tareas de todos los días. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora con algunos artículos periodísticos. Los vamos a ir leyendo. ¿Lo querés ir leyendo, Julieta? ¿Me ayudás? Dice, el de la Sur, dice, Comodoro, un juzgado de familia adoptó la primera sala en Chubut para audiencias por niños. Vamos a otro. Diario Jornada, dice, inédita convocatoria a una jueza para que 2 nenas sean adoptadas. Son todas noticias de los diarios o de internet. De Clarín, dice, la justicia es la institución que genera menor confianza. Diario Jornada, violencia de género. Hay un antes y un después de las acordadas del superior. Diario La Prensa, dice, requiem por la justicia argentina. Ahí en ese artículo habla de cómo la justicia ha fracasado en el último tiempo y por qué. En el chiste hay un hombre que dice, querida, la justicia demostró que soy inocente. Y la señora que está mirando televisión le dice, shh, que este canal dice que sos corrupto. ¿Ah? Otra noticia del diario Jornada, donde dice, en Chubut solo el 38% de la gente confía en los jueces. Diario El Patagónico, presentaron el registro patagónico de órdenes de captura. Diario La Nación, la justicia aparece como el poder con peor imagen. ¿Hay alguna más? Sí, dos y otro. La justicia, el diario de Puerto Madryn dice, la justicia busca reducir los plazos de resolución en causas no penales. Y por último hay un chiste de Nick donde está la figura de la justicia con la cara vendada y hay 2 hombres observándola y dicen, sí, antes se vendaba los ojos, pero ahora se tapa la cara de la vergüenza. Bien, como les decíamos anteriormente, están todas noticias reales y recientes, tanto nacionales como provinciales de la justicia. Y nos pintan de nuevo una realidad múltiple, una realidad bastante compleja. No es nada tan simple. El tema es, ¿para qué nos sirve esta información y cómo debemos tratar de componer esta realidad con varias visiones? Entonces, el que dice que la gente no confía en los jueces, y es cierto, eso es lo que está indicando, pero no por eso vamos a pensar que toda la justicia está mal. Cuestiones que se van haciendo de mejoras para encontrar acá, en este caso, gente que está prófuga. Una jueza que se corre en lo habitual y dice hay un problema con chicas que creo que eran adolescentes, 13, 14 años, que no conseguían quien las adopte, y dice, bueno, lo voy a sacar en el diario, lo voy a publicitar, porque hay que darle una respuesta, una solución a estas 2 chicas. Y una solución distinta a la tradicional que venía Claro, tomando. no estaba ningún código ni ninguna obligación de ella. Pensó cómo podía hacerlo. Después, se dice que la justicia es la que menor confianza tiene. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto de complejo, tenemos que ver para qué nos sirve la información. Entonces, si nosotros nos quedáramos solamente con lo que hizo la jueza, estaríamos tan errados como si solamente nos quedamos con la información de que es la organización que tiene peor imagen o que genera menor confianza. Tenemos que ver qué es lo que nos sirve para cada una de las tareas que nosotros realizamos. Entonces, creo que esto es lo que le queremos mostrar un poco. Cómo rompemos con la visión que tenemos siempre de realizamos nuestro trabajo desde nuestro lugar y nos empezamos a correr. Desde donde nos ven del otro lado del mostrador, desde el otro lado del juzgado, desde fuera del escritorio, desde fuera de la sala de audiencia. ¿Qué le pasa a la persona que viene al Poder Judicial? ¿Qué le pasa a la persona que no viene del Poder Judicial pero nos lee por los diarios? Entonces, todo eso es para que ustedes vayan reflexionando y después empiecen a leer el material. ¿Está? Lo que estamos haciendo es tratarle de mostrar
alguna información que es distinta a la que ustedes tienen todos los días en su puesto de trabajo. ¿Y para qué me sirve esto? De nuevo, para cambiar. Creo que la idea de mucha gente que está viniendo en los cursos es cómo hago algo distinto, cómo aprendo algo que no sabía, cómo incorporo algún conocimiento, alguna habilidad que antes no lograba. ¿Seguimos un poquito? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Esto ya lo vimos. Y acá, cuando empezamos a hablar, digamos, de la justicia y vemos mucha de la problemática que nos ocurre, y empezamos a ver, bueno, ¿por qué tenemos una justicia de estas características? ¿Y por qué estamos con distintas especialidades y roles y funciones y profesiones y tareas y departamentos? Bueno, tenemos que explicar un poquito esto para entender cómo eso afecta a nuestro trabajo. No para tenerlo como un conocimiento aislado, sino para entender esto cómo afecta a nuestro trabajo. Nos pueden contar muy rápidamente, no hace falta a todos, pero ustedes que se conocen, en Comodoro, ¿de qué lugares hay gente que está participando? ¿Del Ministerio Público Fiscal? Sí. Juzgado de Paz, Bárbaro. Cámara de Apelaciones. Oficina Judicial. Oficinas judiciales. ¿De dónde más? ¿Algún otro distinto? Defensoría. Defensoría. ¿De qué otro distinto? Ya están. A ver en Madrid, ¿de dónde son de organismos distintos? A ver. Oficina judicial. Oficina judicial, sí. Juzgado de instrucción. ¿De alguno más? Juzgado de familia. Juzgado de familia. Familia, ejecución y oficina judicial en Madrid, ¿alguno distinto? Juzgado de Paz. Juzgado de paz. Bueno. ¿Y acá? ¿Asesoría de familia? Sí. Igual. ¿Alguno distinto? Juzgado de Ejecución también. Juzgado de ejecución. ¿Reloj? Oficina Judicial. Oficina judicial del reloj. Cámara de Apelaciones. Cámara de Operaciones. Fiscalía de Garros. Fiscalía de Rawson. Bueno, Servicio de Asistencia a la Víctima. del SAP. Perfecto. Fíjense. Juzgado Paz de Dolabón. Buenísimo. Buenísimo. Fíjense cómo tenemos una diversidad de lugares geográficos y de funciones. ¿Está bien? Bueno, ¿esto por qué es así? Bueno, básicamente por un tema de tamaño. Hoy el Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Defensa y Judicatura somos, ¿alguien sabe cuántos somos? ¿En Madrid alguien sabe cuántos somos más o menos? Todo el Poder Judicial. Todo el Poder Judicial de Chubut. ¿Comodoro? Hay un... ¿Cuánto? Hay un plasma para el que acierte. Lo pone... Pero tiene que... Perfecto es el número. Si le erran por uno, lo pierden. Somos más o menos 1800 personas. Entonces, para uno ir dimensionando y entender cómo es la organización. Entonces, cuando había una organización de 300 personas, uno podía realizar las tareas de una forma. Cuando la organización empieza a crecer, necesitamos generar edificios, necesitamos generar gente que nos ayude a movernos, como los choferes, necesitamos archivos para guardar las cosas, los expedientes que se van terminando, necesitamos alguien de infraestructura para hacer todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la calefacción, de las luces, con la limpieza. Después necesitamos gente que nos ayude con las comunicaciones, con la informática, gente que nos ayude a ver cómo se liquidan los sueldos, gente cómo se hacen las compras de lo que necesitamos para poder trabajar, gente que nos ayude a pensar, a ver en qué rumbo quiere ir la organización, gente que nos dé capacitación. No nos olvidamos de la escuela, gente que nos dé capacitación. Bueno, gente que sean peritos especializados.
cuerpo médico forense, gente que asista a las víctimas, gente que esté en los lugares donde la justicia no llega a través de la justicia de paz. Fíjense todas las diversas cuestiones que van cambiando por tamaño y por especialización. Nos hacemos cada vez más específicos porque tenemos un tamaño que lo permite. Y además, la sociedad nos empieza a requerir más cosas. Nos empieza a requerir que tengamos registro de la gente que no paga los alimentantes morosos, o que tiene antecedentes penales, o que asista a las víctimas del delito, que son gente vulnerable. Bueno, entonces empieza a ser cada vez más los requerimientos de la sociedad. Se amplían estos requerimientos. ¿Y eso qué nos trae? Complejidad. Es más difícil trabajar así. Más grande, más cosas, alejados, con más requerimientos. ¿Esto qué requiere? Que se empiece a trabajar en la organización. Se dividen en funciones, en sectores, en oficinas, en ministerios públicos por un lado, defensa por otro, judicatura por otro, en cámaras, en primera instancia, en instancias superiores. Y para que este trabajo empiece a hacer, se lo empieza a planificar. Ya no es tan fácil convenir con 10, 20 personas que están tomando decisiones o con 200, digamos, como las cabezas de juzgado, las cabezas, digamos, de organismos. Empezamos a planificar, porque los recursos son cada vez más difíciles de manejar. Y esto requiere la comunicación, entender cada uno cuál es la tarea, si estamos trabajando bien, si estamos trabajando mal, conocernos aunque sea. Pasar la información, necesito que me pasen tal informe de Leti. Bueno, y si toda esta información que va y que viene. La oficina judicial de Trelew le pide información a la oficina judicial de Puerto Madryn por una comparación con un juez. Y todo esto es coordinación. Fíjense cómo fuimos agrandando una estructura muy chica y muy simple, donde ahora es más grande, es más compleja, tiene más gente, tiene gente que se va moviendo, tiene gente nueva. ¿Cuántos tienen menos de 2 años acá, en la organización? A ver en Comodoro, ¿cuántos tienen menos de 2 años? Y a ver en Puerto Madryn, ¿son todos ya más adultos en la organización? ¿Alguno que tenga menos de 5 hay? ¿En Madrid? Ah, bueno, hay uno por ahí atrás, 2, 3. Bueno, fíjense que toda esta incorporación de gente nueva hace que haya que entrenarla, que haya que formarla, que haya que mostrarle cómo se realizan los trabajos. Cuando la organización es más grande, es mucho más complejo esto. ¿Y para qué le estamos mostrando todo esto? ¿Por qué? Porque todo esto que vimos muchas veces es una traba o es un impedimento y nos quita del eje. ¿Del eje de quién? Del ciudadano. ¿Por qué? Porque ¿qué pensamos? Yo trabajo en la Secretaría de Planificación y Gestión del Superior Tribunal en la parte de... Y estoy muy alejado de las personas que van a un tribunal, que tienen un problema, que tienen que hacer un trámite en el registro civil, en el juzgado de paz, en una asesoría. No, yo trabajo en la parte de archivo. Bueno, está bien, por la especialización y por el tamaño tiene sentido, pero no podemos perder de vista que todos formamos parte de una organización que tiene que darle servicio al ciudadano. No, yo trabajo en la judicatura, no tengo nada que ver con el Ministerio Público Fiscal. No, no es así. En realidad tenemos funciones porque cumplimos distintos roles, pero nuestro fin es el mismo. Entonces, eso es un poco lo que le queremos mostrar. Cómo tener una visión integral de la cosa. Que no lo piensen solamente desde su puesto de trabajo, que hay que mirarlo así, porque si uno está, no sé, en la oficina judicial, solamente ustedes van a hacerlo en la oficina judicial. Pero además de la oficina judicial, tengo que pensar en todo el servicio. Es un poco más complejo, es un poco más difícil, pero los resultados se obtienen así. ¿Hasta ahí se entiende?
¿Comodoro? Después va todo en el examen esto. Bárbaro. Sobre todos estos compromisos, la justicia, junto, digamos, con el Poder Ejecutivo, dictaron una ley. ¿Alguien la conoce, la ley esta o la leyó? A ver, levanten la mano quienes las han leído. ¿Alguien se anima a contarnos qué dice? En general, no hace falta el artículo de nada. ¿Alguien sabe qué es lo que dice esta ley? Con sus palabras, no hace falta. ¿Cómo hacer más fácil el acceso a la justicia de las personas? Sí, tiene que ver con el acceso a la justicia de las personas, es cierto. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguien en Madrid? ¿Alguien se anima en Madrid a contar un poco más de esta ley? ¿Alguien que la haya visto? ¿Alguien en Comodoro se acuerda algo de esta ley? No hace falta el artículo, no hace falta el concepto. Bueno, fíjense que aunque no lo tengamos tan al día a día, hay un montón de cosas que acá que hacemos, pero también hay un montón de cosas que no hacemos. La idea es que ustedes puedan encontrarle un sentido a las cuestiones que ya vienen haciendo y reforzar esa idea, y aquellas que aún están faltando, ver cuáles se pueden acercar. Entonces, básicamente lo que dice es, ¿a qué se compromete la justicia a hacer? Entonces, fíjense que arranca con una justicia moderna y abierta a los ciudadanos. Ya los pone a los ciudadanos como lo principal. ¿Qué es lo que venimos hablando? Bueno, esto es una ley. No es una expresión, digamos, de deseo. Lo pusieron con ese valor. Entonces, que sea transparente, que sea comprensible, o sea, que los términos que usemos sean fáciles, que sea responsable hasta el ciudadano, que sea atenta, que los trate bien, que proteja a los más débiles. Fíjense algunos que están en asesorías, o en asistencia a la víctima, o en defensoría. Lo que tiene que ver con la protección a los discapacitados, cómo nos tenemos que hacer que el acceso a la justicia sea una realidad, que esas personas puedan acceder al servicio de justicia que están necesitando y que no haya impedimentos o trabas que no les permitan hacerlo. Y después hay una parte que habla de la relación de confianza entre los abogados y los procuradores. O sea, no solamente alcanza a la justicia, sino también a los profesionales, a los abogados, que sepan cuánto les van a cobrar, cuánto van a ser los plazos, qué es lo que se necesita, cuáles son los riesgos. Y por último, es ver cómo eso va ocurriendo, si ocurre o no ocurre. Hay una parte ahí que habla de la exposición que hace el presidente del Superior Tribunal ante la legislatura, donde cuenta qué es lo que hizo el Poder Judicial. Hay una obligación constitucional donde se rinden cuentas del trabajo y del quehacer del Poder Judicial. Fíjense cómo todo esto está relacionado con el ciudadano. Ahora, esto es una introducción. ¿Qué le vamos a dejar a ustedes para que hagan? Primero le vamos a dejar la ley en el aula virtual para que la lean. Que la lean no para aprendérsela de memoria, artículo 14 dice... No, la idea es que ustedes la lean y puedan reflexionar acerca de si lo que dicen aplica en mi trabajo y si lo estoy cumpliendo o no. O si puedo hacer algo para cumplirlo en el caso de no. Exactamente. Sobre esto van a tener un pequeño consulta o ¿cómo sería? Un cuestionario con preguntas y van a hacer una actividad en el aula virtual. Creo que es bastante interesante y uno se va a sorprender de cosas tan simples que se piden acá, pero cuando uno las pasa por el tamiz del día a día, uno no